nos viene hablando en este tiempo. Que lleva como título La Iglesia Orgánica. Es una palabra que me gusta mucho, que tiene un sentido, tiene una connotación que va justo para este título, la Iglesia Orgánica. ¿Sabe? La Iglesia institucional ha sufrido la humanización de lo divino y hace tiempo que Dios nos viene trayendo luz en esto, cuando desde hace ya más de 2 años Dios nos habla que la iglesia no son las paredes, que la iglesia somos nosotros, los santos. Y sabe, hace más de 1600 años que no podemos despegarnos de ese paradigma. Sabe, la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia orgánica. Nació, creció y fue sustentada por la vida de Dios. Y esto es importante que en esta noche nosotros lo podamos aceptar y reconocer. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia orgánica. ¿Por qué? Porque nació, creció y fue sustentada por la vida de Dios. Y quiero traerle un simple, muy sencillo ejemplo de lo orgánico. ¿Sabe? No podemos crear una naranja en un laboratorio, aunque hoy se está pudiendo hacer un montón de cosas. Pero ¿sabe? Una naranja no se puede crear en un laboratorio. Hay que plantar una semilla que contiene toda la información genética de una naranja para que allí crezca un árbol de naranjas y pueda dar de ese fruto. El ADN de la iglesia debe desarrollarse sin impedimentos según el ADN de Dios. Y sabe, cuando hablamos del ADN de Dios y hablamos del ADN de la iglesia, estamos hablando del ADN que opera en cada uno de nosotros. Y sabe, es importante poder entender cuál es el ADN de la iglesia, el ADN que tenemos cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque por mucho tiempo se pensó que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de aquellos que conforman cada miembro del cuerpo de Cristo, había miembros que eran pasivos y eran miembros que eran activos. Y sabe, tenemos que entender en esta noche que como iglesia nosotros somos miembros de un cuerpo y cada miembro tiene una función dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Espero poder ser claro en esta noche. Me cuesta ser claro, a veces me rebusco solo, soy complicado. Pero sabe, si nosotros ejemplificamos esto prácticamente y nosotros nos ponemos a pensar en los miembros de nuestro cuerpo. Cada uno de ellos tiene una función y están activos. ¿Y qué pasaría con los miembros de nuestro cuerpo que no estarían activos, que estarían muertos? ¿Dejarían de funcionar? ¿No cumplirían una función? Y no simplemente no cumplirían una función, sino complicarían al resto del cuerpo. ¿Qué pasa cuando uno de los órganos vitales dejan de funcionar? Traen complicaciones a todo el cuerpo. Cuando un dedo de una mano deja de funcionar, siguen funcionando los otros, pero la mano deja de tener esa efectividad al 100%. Entonces, ¿qué pasa cuando ese miembro comienza a dejar de funcionar, comienza a dejar de estar activo? Trae problema al cuerpo. Y ¿sabe? La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde todos sus miembros, si usted se reconoce como miembro del cuerpo de Cristo, si usted se reconoce como aquellos que conforman la iglesia del Señor, usted no es un miembro pasivo, sino que usted es
un miembro activo. Y de eso quiero aportar algo en esta noche. Entender que cada uno de nosotros como iglesia tenemos una función activa. Cuando me remonto al libro de Génesis, allí en el capítulo 1, capítulo 26, vemos a la Trinidad, como quiera usted llamarle. Muchos le dicen triunidad y otros le dicen Trinidad. Yo estoy acostumbrado o siempre crecí escuchando Trinidad. Y allí en el libro Génesis capítulo 1, verso 26, no es el texto central, pero voy a leer muchos pasajes, espero que me alcance el tiempo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos. Dios no dijo voy a hacer, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios mismo formando un consejo planificado. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en unidad, planificando. La Trinidad es el modelo que nos provee todo y nos imparte su naturaleza. Las Escrituras describen la Trinidad como algo que debe dar forma a la iglesia del Señor. Vemos que en ellos había amor mutuo desde antes de la fundación del mundo. El Hijo vive por la vida del Padre. Mire lo que dice Juan capítulo 5, verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan capítulo 6, poquito más adelante, verso 57, yo se lo voy a leer. Y si alguno después quiere el mensaje, lo tengo escrito, no hay problema. Juan capítulo 6, verso 57 más adelante, aporta algo más. Dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Vemos también cómo el Hijo comparte y expresa la gloria de su Padre. Juan capítulo 13, versos 31 y 32. Dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Juan capítulo 17, verso 4 y 5 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. También vemos en esta unidad el Hijo que vive en completa dependencia del Padre. Capítulo 5 de Juan, versículo 19 dice, respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ves hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Padre, ahora vemos, el Padre glorifica a su Hijo. Juan capítulo 1, verso 14. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 12, 23. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y también vemos que el Hijo exalta al Padre. Juan 7, 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Sabe? Debemos entender que la iglesia es la imagen terrenal de Dios. ¿Sabe? Usted y yo somos la imagen terrenal
de Dios. Y eso conforma a la iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Más adelante, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y es importante reconocer que como iglesia somos parte de su naturaleza. Y sabe, si somos parte de su naturaleza, lo que vamos a expresar como iglesia va a ser al mismo Dios. Cuando nosotros entendemos que como iglesia activa estamos transmitiendo la misma vida de Dios, nos olvidamos que la iglesia es un edificio. La iglesia tiene vida, la iglesia es orgánica, la iglesia es la misma vida de Dios, donde quiera que nos movamos cada uno de nosotros. Muchas veces por nuestra cabeza se nos pasa, ¿y qué puedo aportar yo? Si conozco muy poco de las Escrituras. Mire, no sé si usted conoce mucho o poco, lo importante es lo que puede hacer Dios por medio de su vida. Y sabe, cuando nosotros comprendemos que Dios en nosotros es el motor que nos impulsa, que no somos nosotros, que no es nuestra capacidad, que no es nuestro conocimiento, que no es nuestra viveza, no es nuestra rapidez, no es nuestra inteligencia, sino que se trata de Dios obrando por medio de nuestra vida, ahí entendemos que somos iglesia como cuerpo donde quiera que estemos. Es importante que podamos entender que tenemos una función vital, una función de vida donde quiera que nosotros nos movamos. Lo importante es poder entender en este tiempo cuál es la asignación que Dios nos ha dado para marchar conforme a ese llamado. Cuando nosotros comenzamos a entender que somos iglesia, que somos aquellos que pueden impartir, que pueden dar a conocer al mismo Dios por medio de su naturaleza que hoy opera en nosotros, podemos entender que vamos a ser agentes de cambio donde nosotros nos movamos, donde haya necesidad. Por eso dice que la luz está para alumbrar en las tinieblas. Y ¿sabe? Esa luz hoy está en nosotros. A través de esa luz que está en nosotros, nosotros somos luz en medio de la tiniebla. ¿Y sabe qué? Eso es iglesia. Iglesia es cuando podemos llegar con un mensaje de esperanza. Iglesia es cuando podemos hablarle a aquellos que están perdidos y que ellos puedan ser parte del plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Avanzamos. Los mismos rasgos de Dios se replican en su iglesia. ¿Cómo? ¿Con qué? Amor mutuo, comunión mutua, dependencia mutua, honor mutuo. Y usted va a escuchar muchas veces mutuo. ¿Por qué? Porque somos uno, porque somos un cuerpo. Yo no dependo de uno solo, dependo de todo el cuerpo. Dependemos mutuamente. Si nosotros nos cortamos y decimos, yo no dependo de vos, yo no dependo de vos, yo dependo solo de Dios. Es como el miembro de una mano que quiere decir, bueno, esta mano no depende de la otra. Y muchas veces para agarrar ciertas cosas, esta mano depende de la otra. Podemos hacerlo con una y quizás muchas veces podemos hacerlo, pero vamos a tener dificultad. ¿Cuántos se han hecho los cancheros manejando con una sola mano? Y en cierta oportunidad dijo, ay, casi
casi choco por ir canchereando. ¿Cuántos han ido en bicicleta en una mano y han perdido el control y han comprado pavimento? Bueno, acá hay uno que ha comprado un pavimento muchas veces. ¿Por qué? Exceso de confianza. Dice, con una mano puedo hacer todo, con esto puedo hacerlo. No. Somos un cuerpo. Nos manejamos en unidad. Amor mutuo, comunión mutua, dependencia mutua, honor mutuo, sumisión mutua, habitación mutua. Es una comunidad, no en relación, sino en unidad. En el Dios, en un Dios dominante, en espectadores pasivos, en superioridad de unos hacia otros, en rituales programados. En estos últimos, la Iglesia ha profundizado a través de los años. Y ese ha sido el grave error. ¿Por qué? Porque eso nos condujo a la religiosidad. Muchas veces escuchamos que la Iglesia tiene que ser reinventada. Y sabe, la Iglesia no tiene que ser reinventada. Podemos hablar sí de una reforma, porque la reforma nos habla de volver al origen, de volver a la naturaleza. Eso sí que pueden ser cosas que se han perdido con el correr de los años. De hecho, déjeme decirle algo, y no se asuste. Muchas de las cosas que nosotros vivimos como iglesia vienen de la Iglesia Católica. Ritos. Y lo seguimos practicando. Entonces sí es importante que Dios nos traiga luz en este tiempo para que haya una reforma en la iglesia. Sí, ¿para qué? Para que la iglesia pueda ser orgánica. Para que la iglesia verdaderamente deba funcionar bajo el ADN de Dios y no bajo el ADN del hombre, no bajo los ideales del hombre, no según lo que piensa el hombre, no según los ideales del hombre, no según los planes del hombre, sino como Dios lo conformó desde el principio. ¿Cuántos dicen amén? Cuatro paradigmas de la iglesia. Tomar el diseño de la iglesia del Nuevo Testamento y aplicarlo. ¿Sabe? Dios nos dejó las Escrituras para que nosotros podamos ir a ella y tomar todo de ella, pero vemos que muchas de las cosas que hoy vivimos o que hoy se practican no están directamente en las Escrituras. Entonces, uno de estos paradigmas es volver al origen de la iglesia del Nuevo Testamento. Y esto es importante, del Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Pacto. Adaptabilidad cultural. Y esto me gusta porque la palabra cultura que se usa mucho hoy en la iglesia, para mí no es la palabra más acertada. Porque uno se adapta a la cultura, pero el ADN de la iglesia es algo que nace desde adentro para afuera. Usted puede cambiar de distintas nacionalidades y en cada una de ellas va a encontrar una cultura diferente y usted con el tiempo se va a poder adaptar. Aquellos que son hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes, usted puede entender que a una cultura a lo mejor le lleva un poco más de tiempo, pero se adapta. Ahora, Pablo, me gusta esto, Pablo le llama otro evangelio. Y no está hablando prácticamente de algo desconocido o de algo nuevo, sino Pablo está hablando de algo que tiene que ser descubierto, que está en las Escrituras. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 16. Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Cuando Pablo habla del otro evangelio, habla de esto, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Cuando los griegos recibieron el evangelio, lo convirtieron en filosofía. Los romanos en un gobierno y los europeos en cultura. Pero el evangelio
es una entidad biológica. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Una entidad biológica quiere decir que no ha sido manipulada genéticamente. Y hoy es una palabra que se usa mucho. El Evangelio es algo que no ha sido manipulado genéticamente. Conserva la naturalidad de Dios. Efesios 2, capítulo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gálatas capítulo 3, verso 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 11, aporta algo más y dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Primera de Corintios capítulo 10, 32 nos dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y sabe, esto ocurre cuando la semilla se planta en el corazón del hombre y se congrega y así nace el mundo natural de la genética de Dios. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Y sabe qué? Esto me gusta, porque nos habla del cristianismo posmoderno. Aquellos que dicen, me encontré en un café a charlar con fulano y ya me congregué. ¿Lo ha escuchado en este tiempo? Ojo con eso. Porque es una corriente que no contiene el ADN de la iglesia de Dios. Le vuelvo a leer Hechos de los Apóstoles. Si aquellos que le dicen nos juntamos a tomar un café y con eso reemplazamos el congregarnos los días de reunión, no haga caso a esa corriente. Hechos 27, eso trata del cristianismo posmoderno. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No solamente se congregaban toda la semana, no simplemente ellos se reunían para recibir la enseñanza del apóstol Pablo, sino que no tenían una reunión solamente de 2 horas. Dice que hasta la medianoche duró. Pablo disertaba largas horas. ¿Cuántos de nosotros dice, cuándo va a terminar el pastor? No me quiero ir a casa. No dicen nada, ¿eh? Pablo disertaba largas horas. Cada primer día de la semana se congregaban y compartían la cena del Señor. ¿Sabe? Este es el ADN de la iglesia, cuando los santos se pueden congregar como los estamos haciendo hoy, como estamos aquí. Muchos los están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, pero podemos estar en comunión, podemos estar como cuerpo recibiendo la instrucción de parte de Dios. Porque ¿sabe qué? La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, pero necesitamos funcionar como cuerpo unido. Diga conmigo, unido. Debemos reconocer que nos necesitamos mutuamente, más allá de necesitar de Dios en primer lugar. Como cuerpo y como miembro, cada uno de nosotros nos necesitamos. Y usted podría decir, yo de aquel hermano no necesito nada. Bueno, llévelo a la recámara y trátelo con Dios porque sí necesita. Este es el tiempo donde la iglesia del Señor debe alumbrar y resplandecer a Dios tal cual es. Y para eso no tiene que haber rencor. Para eso no tiene que haber divisiones, para eso no debe haber peleas. Debemos entender que no existen lugares jerárquicos. ¿Sabe?
Me estoy metiendo en un terreno medio pantanoso. Cuando Dios habla de los 5 ministerios que son para la formación de los santos, para instruir a los santos por medio de los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. La iglesia ha tratado de darle orden, de ver quién es el más importante. Pero déjeme decirle algo, cuando cada uno de nosotros seamos llevados en gloria el día del Señor Jesucristo, allí vamos a estar todos juntos. Y no va a haber quiénes estarán primero, quiénes estarán segundo, quiénes estarán último. Somos el pueblo santo de Dios. Y Dios nos ama a todos por igual. Y eso debemos entender, que somos amados de Dios. Muchas veces nosotros entramos en una pasividad, de decir, bueno, aquel entiende más, aquel conoce más. Mire, no es pastor aquel que predica o tiene hermosas palabras, un mensaje muy lindo. No es simplemente el pastor que se para aquí en esta plataforma como lo estoy yo en esta noche y puede dar un mensaje. Pastor lo somos en nuestra casa, usted, esposo, esposa. Pastor es usted en su trabajo. Tenemos una tarea sacerdotal y eso lo debemos entender como cuerpo y miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo. Tenemos una función sacerdotal. Cumplimos una función pastoral. Mire, hay muchos que tienen un mensaje muy lindo. Tienen una oratoria muy linda. Y son llamados pastores, pero hay otros que hacen un trabajo invisible. Desde no la plataforma, en las calles, en las familias, en los orfanatos, en las comisarías. Y son llamados simples hermanos, pero hay que hacer más que el trabajo de algunos pastores. Yo creo que usted debe conocer a esos hermanos que pasan desapercibidos, pero que cada fin de semana traen a un rostro nuevo. Es decir, este era el drogadicto de la esquina de casa. Llegué con el mensaje de salvación y aceptó a Cristo. Fui a la cárcel, fui al sanatorio, fui al hospital. ¿Quién te mandó? Nadie. Fui. Gloria a Dios. Llevé el mensaje, dejé un tratadito, compartí una palabra, oré. ¿Hiciste el seminario? No. Entonces vos no podés. Siempre va a estar el religioso. Tenemos una función activa dentro del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Ninguno de nosotros es un miembro muerto. Tenemos vida, tenemos la naturaleza de Dios, impartimos a Dios mismo. Mire, es el Espíritu de Dios en nosotros el que nos hace hacer su obra y su propósito. Nunca se trató de nosotros. Desde el comienzo hasta la eternidad, nunca se trató de nosotros. Si usted anda por la vida pensándose que es un crack, que es un genio, que es un ídolo, mira lo que hice, mira lo que levanté, mira. Déjeme decirle que en cualquier momento se va a dar la cabeza contra la pared. Debemos ser invisibles, cumpliendo el propósito eterno como hijos y como hijas de Dios, impartiendo aquello que hemos recibido. Ya voy a terminar, no se asuste. Me quedan unos minutitos. Corintios, 1 Corintios capítulo 14, verso 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para la edificación. Todos somos invitados para la edificación del cuerpo de Cristo. La expresión orgánica de la iglesia siempre expresará a Cristo, contrapuesta al liderazgo de algún hombre. Cristo es la cabeza, la autoridad y su fuente de vida.
siempre alentará el funcionamiento de cada miembro del cuerpo de Cristo. Siempre se fundamentará en la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comunidad amorosa, igualitaria, recíproca, cooperativa y no jerárquica. Hay un desarrollo que consiste en el desenvolvimiento de lo que ya hay. Todo lo que permite a la iglesia reflejar a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso tiene que ser desarrollado para que se pueda ver a Dios más claramente. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que se ponga de pie en esta noche. Con el correr de los años hubo una desviación. ¿Y sabe qué quiere decir desviación? Abandono de un principio o fundamento en favor de otro. Y sabe, la iglesia en este tiempo está volviendo al origen de la iglesia, a la naturaleza real de Dios, al ADN real de Dios. Por eso podemos entender que en este tiempo podemos recibir más claridad en las Escrituras. ¿Por qué? Porque a Dios así le place que podamos recibir la sana doctrina sin malas intenciones del hombre. Mire, con el correr de los años, y es el gran riesgo de los últimos tiempos que están escritos, vendrán falsos profetas, amadores de sí mismos, aquellos que buscarán ser famosos, ser artistas reconocidos por medio de una plataforma, por medio de un mensaje. Pero déjenme decirlo, la gloria desde el comienzo y hacia la eternidad siempre fue, siempre es y siempre será de Dios. No se trata de nosotros como comunicadores del Evangelio de Dios. Solamente nosotros somos obreros y debemos entender eso. Dice las Escrituras que somos obreros inútiles. Ojo que no se nos suba el estrellato a la cabeza. En la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Pacto, nos habla de una comunidad, de un cuerpo que tiene miembros y cada miembro una función igualitaria. Todos somos importantes en esta tarea. Todos somos fundamentales en esta tarea. Todos somos importantes en esta participación. Por eso Dios depositó su naturaleza en cada uno de nosotros. No en algunos sí, en algunos no. Aquellos que son hijos, aquellos que son hijas, les fue depositada su naturaleza. Por eso debemos entender en esta noche que cada uno de nosotros tiene una función importante en aquellos que le fue asignado. No sé, creo que cada uno de nosotros conoce bien cuál es la asignación que ha recibido de parte de Dios. Y si todavía no está clara esa asignación, es tiempo de invertir momentos de intimidad para poder decirle a Dios que necesitamos conocer esa asignación que nos fue dada para comenzar a marchar y dejar de estar pasivamente y esperar siempre a recibir algo de Dios. Nos habla que ya no hay esclavos ni libres, ni judíos ni griegos, ya no somos dependientes, hemos sido libres. Pero muchas veces tenemos nuestra mente encarcelada, nuestra mente cautiva a esperar algo, a esperar un toque, a esperar una oración, a esperar algo.
Hermano, es tiempo que te levantes, es tiempo que marches, es tiempo que conozcas el propósito de Dios para con tu vida y comiences a marchar. Estamos en los últimos tiempos y esto nuevo que hablaba el apóstol Pablo, de Cristo en nosotros, debe ser manifestado para que el mundo pueda ver a la iglesia de Dios. Cierre sus ojos en esta